tal? Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión en donde tenemos de invitada a Mónica Lavín y la presento. Ella es autora de más de una veintena de libros de cuentos, novelas y ensayo. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro Cuentos Ruby Tuesday no ha muerto. Es Premio Narrativa de Colima por su novela Café Cortado. Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo, la Peor, original mirada sobre Sor Juana y su tiempo, que se convirtió en bestseller. Y el Premio Governor General que otorga Canadá. Juntos han sido traducidos a varios idiomas y aparecen en numerosas antologías. Es columnista del Diario Universal y ha conducido programas de entrevistas a escritores tanto en radio como en televisión pública. Palabra de autor en Canal 11, Contraseñas de Canal 22. Se formó como bióloga y desde 2005 es profesora investigadora de la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Gracias, Mónica, por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Luis. Al contrario, gracias. Me da gusto saludarlos a todos. Ya veo que desde Argentina vienen unos saludos. Eventos. Gracias, de verdad. Qué bueno que la tecnología nos permite hacer esta red. Afortunadamente, porque en este aislamiento los adultos mayores podemos sentirnos hasta desplazados y olvidados, ¿no? Desde luego, ¿no? Ya de por sí ser adulto mayor nos vulnera y nos vulnera más en este tiempo, ¿no? Sí, estamos calificados ahí todos como población vulnerable y pues no todos estamos en el mismo saco, algunos estamos peor que otros, pero bueno, habemos de todo. Mónica, cuéntanos, por favor, la palabra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí me gustaría empezar diciendo... Estas ciegas, ¿no, verdad? No. Me escuchan, ¿verdad? Eventos, preciosura. Ok, se oye, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita vamos a bloquear algunos micrófonos para que solamente se escuche la voz de Mónica, por favor. A mí me gustaría empezar contando que me parece que las palabras salvan, que la palabra salva. Yo lo descubrí cuando a los 9 años me dio hepatitis y digo, afortunadamente ahora hay vacuna, ¿no? Para un virus que entonces no tenía vacuna, hepatitis A, y te pasabas 2 meses en cama. Y yo ya era una niña que leía, sí, leía algunos libros, libros de poco volumen, diría yo. Pero una tía me había regalado un libro que entre que no sabía cómo hacer que el tiempo pasara con más velocidad, no teníamos televisión hasta las 3:30 de la tarde, que empezaba Telekinder, alguien a lo mejor se acuerda aquí, en la mañana no había televisión, no había manera de, afortunadamente, de distraerte, entre comillas, con la tele, y entonces tomé ese libro que me había regalado una tía, que me daba flojera porque era gordo, porque no tenía ningún dibujo más que el de la portada y porque se llamaba Robinson Crusoe. Yo dije, Robinson Crusoe, ¿esto qué tiene que ver con una niña de 9 años de la Ciudad de México? Y de repente, pues le di, como yo creo que hay que darles la oportunidad a los libros, y le di la oportunidad y de repente yo me di cuenta que yo ya no era yo, que yo ya era un náufrago y que tenía hambre y tenía sed y también quería que me salvaran y quería hacer señales de humo cuando pasaba un barco y yo quería desesperadamente, o más bien no sabía que quería encontrarme a alguien, como se encontró Robinson a Viernes y se hizo su amigo y entonces algo que yo no había reflexionado, que yo creo que eso es lo que indirectamente también provocan los libros, me refiero a los libros de ficción, las novelas, los cuentos, es que a mí me hacían falta mis amigas, mis amigos de la escuela. Nadie se me podía acercar, mi hermana me saludaba desde la puerta de la habitación. Yo también quería un Viernes y yo también me encontré a Viernes cuando Robinson se encontró a Viernes. Entonces, después de ese libro, para mí ese libro fue la manifestación del poder mágico de los libros. Es decir, hacen contigo lo que quieran. Te llevan a donde ellos quieren, te dejan llena de experiencias, porque es una experiencia que se añade a tu vida, y te devuelven a tu circunstancia y realidad, pero con una experiencia nueva. Ya no eres la misma o el mismo después de leer.
Yo ya fui un náufrago y ya me salvé. Cuando Robinson lo recogen y todo, yo siento alivio. Y entonces yo me di cuenta que a mí me había salvado leer Robinson Crusoe, no nada más porque en ese momento yo me embebí en la lectura y me fui a otra realidad, como dice Ortega y Gasset, los libros se arrancan y te llevan a otra cosa, sino que yo ya quería que me pasara eso siempre. O sea, yo ya quería concederles a los libros el beneficio de la duda primero, a ver qué me vas a hacer. ¿Tú qué vas a hacer conmigo? ¿No? Porque yo te voy a permitir, porque voy a colocar mis ojos, mi emoción, mi tiempo, mi bagaje, el que yo traiga atrás, lo que yo haya vivido, te lo voy a dar a ti para que tú que me das. Y entonces quedé cautivada por lo que hace la lectura con uno, ¿no? Entonces sí sé que leer puede hacer eso contigo. Y también existe la libertad de decir, este libro me está aburriendo, ¿no? Después aprendes, o sobre todo cuando lees no por gusto, como este inicio en mi lectura como más seria a los 9 años, es por gusto la lectura. Y tú tienes la libertad, y es el ejercicio de la libertad, porque tú también puedes decir, esto me está aburriendo, esto no, esto ahora quiero probar esto, ahora quiero probar y quiero que me pasen cosas. Uno lee porque quiere que le pasen cosas. Es decir, la vida no es suficiente, no basta con la vida. Olvídense del confinamiento, no basta con la vida, queremos más, ¿no? Entonces las palabras de los libros nos dan ese más, porque se añaden experiencias, es más, se añaden también formas de decir. Cuando puedes leer, por ejemplo, poesía, y Andrea no me desmentirá, cuando lees poesía, ves cómo las palabras que juntó el poeta de una manera provocan algo que es distinto, ¿no? Están colocadas de manera que tú ya ves y sientes y tu emoción tiene palabras y entonces te vas enamorando de todas las posibilidades de la palabra leída. Para mí el lector es un dador de vida. El lector da vida, porque los libros están ahí, realmente son cosa muerta hasta que uno, con el solo hecho o el acto noble, generoso de la lectura, revives no solo el paisaje, no solo el dilema o el conflicto de los personajes, sino los revives a ellos. Vuelven a estar vivos, vuelven a tener un sentido, un propósito, una causa, por lo tanto son eternos. Pero eso es gracias a los lectores. Los lectores damos vida. Pero hay otro lado de la palabra leída, de la palabra impresa o de la palabra en el sustrato, en cualquiera que sea el vehículo, la pantalla, que es el deseo de tú formar parte con lo que tú inventes, con como tú imagines circunstancias y escojas palabras, tú tienes ganas de formar parte, añadir, digamos, al caudal de posibles lecturas de otros. Porque no nada más porque no puedes dejar de hacerlo, sino porque quieres que te acompañen en este intento solitario que es la escritura, que siempre tiene un afán socializador. Para mí es mentira que escribes para el cajón. Por lo menos yo no escribo para el cajón. Pero puedo tener una libreta para el cajón. Miren, de hecho aquí tengo una. Aquí tengo una. Con la lengüita de los Rolling Stones. Porque me gustan los Rolling Stones. Entonces mis hijas me regalaron esta libreta de Navidad y esta es la libreta para el cajón. Esta no la voy a publicar, pero aquí guardo o escribo lo que tiene que ver con ideas sueltas, con emociones, con la temperatura del día, con estos días extraños como son días que nos hacen pensar y ver de una manera distinta. Todo eso se pone en juego por escrito de una manera distinta a que si lo comento hablado o si nada más lo pienso y lo observo y lo contemplo. Y entonces estoy hablando ya de la escritura. O sea, de repente un día no nada más quieres escribir, no quieres nada más leer, sino tú quieres que tu libro o tu texto, no digamos libro, tu pequeño texto, tu cuento, tu pequeña historia, porque así empecé yo escribiendo pequeñas historias, le pase algo a alguien más.
tú quieres tener ese poder mágico. La verdad es como, voy a intentar de ver si logro que juntando unas palabras, porque yo imaginé que a fulana le pasa esto y luego tiene que resolver esto y camina por acá y tiene tal pesadilla, si con esto que yo armo puedo conquistar la emoción de otros, el tiempo de otros, el que sucumban, porque cuando a uno le gusta un libro, uno sucumbe al poder del libro, a ver si se puede. Y así hice yo mis primeros intentos con pequeñas historias que les leía a mis amigas y entonces me di cuenta de algo que me reforzaron y que yo creo que casi todos podemos ejercer de una u otra manera, que es el efecto Sherezada. Es decir, ¿se acuerdan que a Sherezada, cuando el sultán había, por la infidelidad de su mujer, el sultán le cortó, la mandó matar cuando se enteró? Y como venganza, se casaba cada noche con una nueva mujer del reino y les cortaba la cabeza al día siguiente, hasta que se empezaron a acabar las mujeres. Y la hija del secretario, Sherezada, se ofreció a ocupar el lugar de esposa del sultán. El padre estaba muy afligido, pero ella le dijo, ten calma, yo sé cómo hacerle, confía en mí. Y entonces Sherezada empezó en la primera noche a contarle una historia al sultán y cuando llegaba al punto, digamos, al clímax de la historia, empezaba a bostezar, le daba sueño, estaba muy cansada, ya no podía seguir y entonces el sultán le perdonaba la vida para que al día siguiente le contara el final de esa historia y ella comenzaba otra, le contaba el final y comenzaba otra. Por eso es que hay unas 1001 noches en el libro que Sherezada, son las 1001 noches que Sherezada hilvana con su capacidad de contar historias y de saber, de alguna manera, que toda historia tiene un punto climático donde se tiene que resolver el conflicto y un desenlace. Entonces, ella manejando ese poder de fabuladora, de contadora de historias, de encantadora de serpientes, nos salvó el pellejo a todas las mujeres, porque si no, si nos siguen cortando la cabeza a todas, pero ella, con la mágica narrativa, logró este término que acuñó después otro escritor, Forster, que le llama efecto Sherezada a lo que hacen los libros con nosotros, sobre todo las novelas. Las novelas siempre, porque el cuento lo lees de un tirón, se lee de un tirón porque quieres llegar al final, porque tiene un vértigo, decía Cortázar que la pasión de la limaña lo absorbía cuando escribía un cuento, y uno los lee así, de un tirón. Al menos que sea un cuento muy largo, pero normalmente el cuento no tiene una extensión considerable. Y entonces, el efecto Sherezada es lo que producen las novelas, este deseo de, ¿y luego qué va a pasar? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Y luego qué va a pasar? Que nos permiten habitarlas por muchos días, a veces hasta meses, ¿no? Y están junto a nuestro mesa, buró, ahora en cualquier lado de la casa pueden estar para que nosotros podamos abandonarnos al efecto Sherezada, a esta sensación de ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Sígueme contando, ¿qué va a pasar? Bueno, pues todo esto para decir que cuando yo les leía a mis amigas aquellas historias, imagínense, yo tenía 13 años, eran historias muy cursis. O sea, eran a fulanita le gustaba menganito. Y la verdad lo único que quería es que la volteara a ver y que le hiciera caso. Pero fulanita montaba a caballo, cosa que yo no hacía. Fulanita vivía en el campo. Fulanita tenía los ojos azules, cosa que yo no tenía ni ninguna de mis amigas. Es decir, con esta historia que yo escribía en mi cuaderno Escribe, se las iba contando como si fuera una novela por entregas y ellas me decían, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y entonces a mí me daban el brío de seguir escribiendo para volverlas a encantar con lo que seguía y lo que seguía y lo que seguía. Y así hice 2 o 3 novelitas que jamás he publicado, pero que me dieron a mí la posibilidad de experimentar el otro lado de la palabra, no solo la lectura, sino el lado de crear
en donde no hay nada, porque esa es la sensación cuando tú te asomas al papel, pues la verdad sí es cierto, es la hoja en blanco, no hay nada. Y tú la vas a poblar de palabras, no solo para que tenga un efecto visual, sino para que de aquí, como estos libros pop-ups que se levantan en tercera dimensión, surja un mundo y ojalá que ese mundo convenza al lector de que es verdad, de que está sucediendo y sienta miedo cuando en el pasaje se siente miedo, que imagine, vea, huela y si se puede, que se quede con esa historia para siempre dentro de él, ¿no? Porque yo aspiro a leer libros que me dejen cicatrices, huellas, que me rayen, que me dejen, digamos, una evidencia de que estuve yo con ellos y ellos estuvieron conmigo, como las personas que valen la pena. Queremos que nos dejen huellas y cicatrices, no importa que sea doloroso en algún momento. Y yo aspiro cuando escribo, digo, no lo digo, pero yo aspiro, yo sé que yo aspiro a que alguien diga, ay, me quedó aquí una rayita con el cuento tal que escribiste, y con que alguien me diga que le quedó una rayita, yo siento que ya nos conectamos, ¿no? Porque es cierto, las palabras conectan, nos conectan con los muertos porque los autores ya no están y como nosotros damos vida leyendo, pues nos conectamos con Cervantes, aunque haya muerto en el siglo XVII, pero estamos conectados, o con Sor Juana, aunque no sea de nuestro tiempo, aunque su vida no se parezca a la nuestra, las palabras nos conectan. Entonces yo creo, pensando en la posibilidad de lo que nos puede hacer escribir, porque estoy segura que leer ya lo exploraron todos, y a lo mejor escribir también, porque digamos que escribir nos es bastante natural. Por alguna razón siempre hemos tenido que escribir, lo que sea, ¿no? Diferentes cosas. Desde las cosas escolares, desde los trabajos de la universidad, diferentes géneros. De hecho, hemos ejercido diferentes géneros. A lo mejor no lo sabemos, o a lo mejor conscientemente lo hemos hecho, pero yo creo que escribir tiene varias funciones. Además de salvarnos, digamos, eh, yo creo que la palabra siempre tiene una cualidad óptica, es decir, acerca lo lejano, aumenta lo pequeño, porque a la hora de escribir nosotros empezamos a ver con detalle, y digo lo físico así como lo emocional y lo interior, o también se vuelve un espejo, algo que nos devuelve la posibilidad de vernos a nosotros mismos. Creo que ejercer algo que no es algo que después de que dejamos de ser niños lo hacemos muy a menudo, que es la imaginación, es una de las posibilidades de abrir ventanas que no sospechábamos podíamos abrir. La imaginación, fíjense que dialoga con la memoria siempre. O sea, ¿quién es el mejor material para la escritura? Lo que tenemos más cerca. ¿Y qué es lo que tenemos más cerca? Pues a nosotros mismos, ¿no? Eso no quiere decir que vayas a hacer tu autobiografía. A lo mejor quieres hacer eso. Pero a lo mejor te acuerdas de tal anécdota que por algo se te quedó grabada y que vale la pena usarla para hacer un cuento o no, escribirla, la anécdota mía. Yo voy a escribir mi anécdota. Me acuerdo de esto. Me acuerdo del día en que se me cayó el zapato en la calle y entonces, no sé, estamos llenos, digamos, de anécdotas pequeñas y grandes, pero esas marcas que hemos tenido en la vida, son un lugar a donde podemos asomarnos. Por ejemplo, yo les pongo a veces a mis asistentes a talleres o talleres que he dado por aquí, por allá, les digo, empiecen su texto con esta frase, la primera vez que, lo que sea, lo que cada quien quiera, pero la primera vez que es una experiencia de cualquiera, ¿no? La primera vez que, lo que sea. Y entonces, digamos que a veces necesitamos un disparador, un provocador, un algo que nos haga destapar
ese caudal de palabras y maneras de mirar y de estar en el mundo o de imaginar mundos insospechados, pero que siempre están conectados con algo que a nosotros nos preocupa o que son los temas o la manera en que miramos. Y ese disparador puede no solo hacer que salgan los demonios, sino hacer que nos divirtamos, que las palabras resulten casi escritas por alguien que no somos nosotros. Eso puede ser muy interesante. A veces podemos querer escribir, voy a escribir de cuando me enfermé. Esta es una memoria personal y necesito apresarla en palabras. ¿Por qué la necesito apresar en palabras? Porque entonces, a pesar de ser cercana y mía, la distancio, la voy a distanciar. La coloco en el papel y eso ya me permite mirarla de otra manera y al organizarla en palabras, porque escribir es siempre organizar algo y ordenar algo. Sí es cierto que se escribe con la intuición juega un papel muy importante, pero a la hora de elegir cómo voy a ir escribiendo, estoy haciendo una selección no precisamente consciente, estoy ordenando porque no puedo plasmar todo como un molde de yeso. Tengo que ir colocando una frase tras otra, una secuencia. Y en esta secuencia estoy dando un orden, estoy privilegiando algo, estoy yendo a lo mejor del presente al pasado, estoy sospechando un futuro, estoy colocándome en este instante en que me dieron la noticia de la enfermedad, pero ese instante, en lugar de durar un instante, va a durar 3 páginas. Entonces, en la escritura soy dueño del tiempo. En la vida no. Aquí no podemos hacer que retroceda, ¿no? Desafortunadamente, o está bien, ¿para qué queremos que retroceda? Si además de algo nos sirve la experiencia acumulada. Pero cuando yo escribo, yo manejo el tiempo como quiera. Lo hago ir a la inversa o también lo hago elástico y hago que se sienta lento o hago un salto de 10 años y entonces en una página me cupieron 20 años de vida, ¿no? O de vida del personaje. El manejo del tiempo es algo fascinante en la escritura. Ya ven que hay novelas que son un solo día, como el Ulises de Joyce, son 24 horas. Virginia Woolf tiene esta novela que se llama La señora Dalloway, que son 12 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde que sale de su casa a comprar flores para su fiesta hasta que ocurre la fiesta. Mientras pasan muchas cosas, porque el tiempo no solo pasa en el compás de las horas, ¿no? Sino hay el tiempo psicológico, el tiempo que pasa en la cabeza, el tiempo de percepción, el tiempo de los recuerdos, que entonces hace que el tiempo real pase de una manera, pero el tiempo de la cabeza es otro tiempo y es muy desordenado. Y nos podemos permitir escribir también así, como el tiempo y cómo pasan las cosas por nuestra cabeza, ¿no? Así como libre asociación, que en alguna manera fue toda una técnica de escritura. Entonces, ¿qué se necesita para escribir? Bueno, lo material, que es muy fácil, lápiz y papel, o pluma y papel, o la computadora, o como cada quien quiera. En realidad no necesitas más que 1 metro cuadrado, ¿no? Porque la silla, la mesa, creo que es de las expresiones del mundo interior y de la creación y del arte que menos demandas materiales tiene. Porque todo lo demás que necesitas es lo que tú tienes. Es decir, tu capacidad de imaginar, tu capacidad de decidir qué vas a contar, qué vas a escribir, lo que has leído que te sirve, lo que tienes que investigar, puede que tengas que averiguar, como a mí me pasó cuando yo escribía Yo la Peor, y llegué a la escena del baño de Sor Juana, y de repente cuando se desnuda Sor Juana, pensé que tenía que ser con la esclava, porque tenían esclavas, en esa época la esclavitud era normal, y en el convento también había esclavas. Pensé, le estaba yo quitando la ropa, que era muy fácil porque es el traje de las Jerónimas, y ese traje está en las pinturas, está en la literatura, pero ¿qué ropa interior usaban las monjas del siglo XVII? Y ahí empecé a ver que
ese era un detalle pequeñito. Yo había investigado mucho, pero ese detalle pequeñito requería también investigación, porque yo estaba hablando de un mundo que sí existió, y ese mundo que sí existió tiene cosas concretas. Yo no podía inventar, aunque hay licencias, ¿eh? Por ejemplo, a un personaje le puse refugio, y un especialista me dijo, refugio no era un nombre que se usara en el siglo XVII. Yo dije, ah, bueno, hasta eso hay que saber, pero no importa, porque ese sí, ese tipo de verdad es una concesión para ese mundo literario que no pretende ser el documento de su vida, ¿no? Para eso hay todos los documentos. Es decir, para la escritura, lo que queramos investigar, pues está a nuestra disposición, porque la escritura para mí, fíjense que aunque sean historias que se inventan, aunque sea una, digamos, puede ser una crónica, la crónica de un evento, la crónica de un día memorable, la crónica de un día como hoy. Yo creo que es muy interesante en estos días como muy flotantes, o no sé cómo los perciban ustedes, pero estos días, bueno, por lo menos uno tiene la posibilidad de contemplar cómo sale el sol y cómo se mete, por ejemplo, ¿no? Estamos como más frente a la ventana, así, digamos, podríamos hacer una crónica de uno de nuestros días. Y eso, la escritura, lo que quiero decir es que siempre responde a una pregunta. Escribimos porque tenemos preguntas. Tenemos preguntas, algunos las respondemos con un cuento, un poema, una hoja muy personal, una carta que le queremos mandar a alguien, porque tengo una pregunta, porque me pregunto cosas. Por ejemplo, yo sé que un cuento se me ocurrió porque las ideas de las cosas que escribir ocurren todo el tiempo. A veces necesitamos un provocador, pero lo que es muy bueno para la escritura, quizás no son estos tiempos porque el temor y la mucha información de la que estamos llenos todos los días acerca de la pandemia no nos permiten una divagación de la cabeza tan fácil, la tenemos que forzar. Pero yo me acuerdo que antes y todavía defiendo el ocio para el escritor. El escritor necesita no tener que hacer nada de repente para que se le ocurran cosas. Este es un buen momento, pareciera. Entonces, recuerdo que un cuento se me ocurrió haciendo cola cuando existía la vieja parroquia de Veracruz, del puerto de Veracruz, a lo mejor ustedes lo conocen, haciendo cola en el baño de las mujeres. Siempre hacemos cola, ¿verdad? Fila, siempre. Entonces, no hay nada que hacer más que mirar y esperar tu turno, ¿no? Y en esa esperada del turno, ya cuando vas entrando al baño, tuve tiempo de observar un largo rato a la mujer que trabajaba dentro del baño, que muchas de nosotras estamos familiarizadas con la que te da la crema, no sé qué, le dejas la propina y se encarga de mantener el baño limpio. Y bueno, pues le inventé una historia y la hice cuento. Y todo por el ocio contemplativo, todo porque me interesa saber qué hay detrás de las personas y porque me hice una pregunta. Dije, ¿qué tal si esta mujer que está aquí trabajando en un lugar bastante ingrato pasa 8 horas metida frente a numerosos excusados? ¿Qué tal si la señora que se está lavando las manos, que observé que se quitaba muchas pulseras, dije, ¿qué tal si esa señora tiene un club de amigas que pintan, que tienen clases de dibujo? ¿Y qué tal si esa señora observa a la que limpia el baño, que yo también la estaba observando, y era una mujer frondosa, con una cara muy, pómulos muy notorios? Dije, es una buena modelo para dibujar. ¿Qué tal si le ofrecen una distinta oportunidad en la vida y le dan una chamba de modelo para las clases de dibujo de estas señoras con una vida holgada y acomodada? Y eso hice. La saqué del baño y le di una oportunidad. El cuento se llama de 3 a 10 porque es el turno de trabajo que yo me imaginé, era el de la empleada del baño. Y ahora mi hermana me dice, yo ya no puedo ir al baño y no dejarle propina a la que está allá adentro. Y yo también entro y digo, gracias, porque
ustedes me dieron un personaje de novela, yo no de cuento, yo no las puedo sacar de su trabajo, pero tengo que agradecerles que me permitieron fabular una historia. Y todo por una pregunta, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Entonces, yo creo que escribir es hacerse una pregunta y lanzarse a escribir. Claro, si quiero escribir un cuento, tengo que ir aprendiendo cuál es la técnica del cuento, la de la novela. Sé algo porque he leído, entonces eso me sirve. Crónicas, pues ya sé que es un relato cronológico de algún evento, pero donde siempre lo que escribamos va a importar la mirada de cada quien, lo que hay detrás de cada quien, lo que ve cada quien. Si todos escribiéramos igual, a nadie le importaría la publicación nueva porque pues están viendo lo mismo, pero miramos diferente, privilegiamos unos temas sobre otros, unos detalles sobre otros. Sin embargo, a todos nos preocupan las mismas pasiones de la condición humana, los sueños, los miedos, eh, las ternezas, las traiciones, la violencia, la belleza. O sea, tenemos un cúmulo de, de, de asuntos de lo humano que nos hacen converger en esto que es la escritura, donde cada quien tiene algo que decir desde su mirada. En ocasiones, Mónica, somos nosotros mismos los más críticos con lo que hacemos y no nos permitimos esa serie de concesiones en cuanto a que tenemos que aprender a redactar, en concretar ideas, en aterrizarlas, en expresarlas correctamente, en no repetir palabras. Y yo creo que ese tipo de concesiones, a propósito de lo que dices, sí debemos de permitirlas, sí debemos de ser más elásticos con nosotros mismos para poder avanzar y aprender y practicar, porque en la práctica hace al maestro. Desde luego. O sea, un escritor solo se puede hacer escribiendo y leyendo, claro, porque ese es como de donde sale la enseñanza o es el modelo a lo que aspiras, ¿no? Pero es como aprender a nadar, ¿no? Te van a enseñar a dar la patada y luego a lo mejor aprendes a dar una patada de campeón, pero a lo mejor no, pero vas a saber flotar, no te vas a ahogar. Y en la escritura es lo mismo. Hay que aventarse al agua y bueno, y aprender la técnica. Y la técnica a lo mejor, bueno, nos da hasta una elegancia y a lo mejor llegamos a la otra orilla más rápido que otros. Digamos, yo siempre creo que lo importante es nadar. Yo siempre pienso que la escritura es como nadar. Es no ahogarte. Cuando ya llegas a la orilla, pues resulta que la orilla está más lejos. Ok, síguele nadando. Si lo importante es nadar, si lo importante es el proyecto de escritura, el siguiente, lo que ya no puedo dejar de ver más que en palabras. Entonces lo que dices, Luis, es importante. No ponerse así como los grilletes de es que yo no sé, es que, no, a ver, escribir tiene mucho de lúdico, Andrea no me desmentirá. Lo lúdico, si no fuera lúdico, nadie nos hubiéramos atrevido. Primero es un juego. Yo jugaba a engatusar a mis amigas. Luego yo jugaba a escribir unos cuentos. Y yo jugaba y no me lo había tomado en serio. Entonces yo creo que hay que permitirse ese juego. Luego, bueno, ya nos ponemos a aprender técnica, a corregir, ¿no? Porque uno se va enamorando de las palabras y quiere que funcione lo mejor posible el texto, ¿no? Y que la puntuación le ayude a respirar como debe respirar. Pero primero al agua, patos, y a soltar como el caudal de algo que tenemos adentro y que la forma quizás más clara y natural es las palabras. Digamos, algunos bailarán, ser músico es muy complicado, necesitamos ser un ejecutante, o sea, haber aprendido a manejar el instrumento, pero ya todos han manejado la palabra. La palabra es algo que sí manejamos. Entonces, es algo que podemos intentar. A lo mejor para mirarnos a nosotros mismos y aclararnos cosas. A lo mejor para de veras hacer una pieza que pueda vivir independientemente de nosotros y que se la podemos acercar a alguien más. Como cuando cocinamos. Si hicimos algo muy sabroso, bueno, es para ver si también alguien más lo disfruta. Y resulta que aquello,
no tenemos que ir explicando cómo lo hicimos, no tenemos que ir explicando nuestro texto. Miren, este es un pastel de zanahoria, aunque sepa plátano, de veras es de zanahoria, ¿no? Sino tiene que ejercer su convencimiento de organismo vivo, de pieza que respira sola, sin que el autor la tenga o el que está detrás de ella ir explicando, ¿no? Es como, como los hijos, ¿no? Que andan por sí solos sin que tengamos nosotros que decir cómo es cada uno, cómo se comportan. Así son los textos cuando ya se independizan de nosotros, ¿no? Pero pueden ser apéndices mucho rato, pueden estar ahí para que nosotros ventilemos malestares, nos divirtamos, matemos a alguien que queremos matar hace mucho, ¿no? Pues escribimos y acabamos con él a través de un villano que inventamos, yo qué sé. Porque todos tenemos partes luminosas y oscuras. Hay que empezar por aceptar eso. Por eso nos gusta la literatura. Por eso nos gusta leer, porque no todo es blanco y negro, porque hay las zonas grises, porque nosotros tampoco somos todo esto y carecemos de todo aquello. Somos complejos, somos complejos. Es más, creo que la complejidad de lo humano es la que nos lleva a la escritura, para tratar de aislar, de ver partecitas. No podemos ver el todo, pero podemos, lo que nos es más común a todos es la posibilidad de construir historias, porque estamos hechos de historias, ¿no? Pequeñas, grandes, pero las historias donde algo le pasa a alguien, algo le pasa a alguien. No sé si quieras que abra, Luis, para que todos ya empecemos una conversación o Andrea, no sé cómo quieras dirigir el... Bueno, en realidad la dirección es de mi amigo Luis. Yo estoy aquí un poco para disfrutarte también. Hoy me toca disfrutarte en esta faceta maravillosa. Y a mí, por ejemplo, me gustaría, si yo no fuera Andrea, que ya trae el gusanito de escribir desde hace mucho, y lo hago y estoy en el taller y me ha servido horrores. Si yo nunca hubiese escrito algo, pero a raíz de esta plática, que justamente se trata de eso, de cómo nos podemos hacer acompañar de nuestras palabras, sobre todo en estos días, que son para muchos días muy difíciles, no para mí porque yo de por sí soy encerrada y nunca me aburro, pero en general la gente que está acostumbrada a una actividad, a salir todos los días de su casa, a trabajar 8 horas, o en fin, a tener una actividad mucho más intensa y social. Si yo no hubiera escrito nunca nada, ¿por dónde empiezo? Esa sería una pregunta. ¿Qué hago? ¿Me voy a enfrentar a la página en blanco? Es algo muy aterrador, ¿eh? Enfrentarse a veces a la página en blanco. Y decir, bueno, proponerme escribir algo muy sencillo. Por ejemplo, un sentimiento, una experiencia, un día de convivencia como una crónica. Me levanté, me sentí así, hice tal cosa, no sé. De tal manera en que uno vaya como soltándose un poco, porque les tenemos mucho miedo a las palabras también, ¿no? Y yo creo que justamente como decías, hay que aventarse al nadar y pues a ver cómo le hacemos con tal de no ahogarnos. Y considero que para mucha gente es muy difícil. En primer lugar, porque todos tenemos cierto prejuicio con las palabras de que, ay, es que yo no sé escribir, es que no sé puntuar o voy a tener faltas de ortografía. O sea, yo creo que eso no debe de importarnos en absoluto. Pero tú, como escritora, como una gran escritora que eres, por cierto, de veras les recomiendo que lean cualquier cosa de Mónica. Eh, yo la amo como escritora, me ha acompañado mucho rato. Su último libro, Todo sobre nosotras, es un libro precioso y habla mucho de la amistad y de lo que es la amistad, de los valores de la amistad y de todas las pequeñas cosas que pasan con la amistad. Pero volviendo
a lo que estábamos diciendo es, ¿qué les recomendarías tú, Mónica, como escritora, como maestra que también eres, a las personas que nunca en su vida han tenido la oportunidad de escribir y que esta podría ser una maravillosa oportunidad para comenzar una aventura padrísima? Mira, yo creo que necesitamos, como decíamos el otro día Andrea, en la novela de Vargas Llosa, que se llama La tía Julia y el escribidor, hay un personaje que escribe radionovelas y entonces para escribir sus radionovelas y hacer los diferentes personajes se pone un sombrero diferente. Eso nada más de lo que nos habla es de que podemos dejar de ser nosotros para ser otro. Y entonces nos ponemos, como diríamos ahora, en modo juego, modo disfraz. Voy a ser otro, voy a jugar a ser otro, a mirar desde otra circunstancia. Entonces, yo propongo un ejercicio, porque a veces lo más difícil es escribir de algo nuestro, porque nosotros somos los peores censuradores de nosotros mismos. Y además no sabemos si alguien lo va a leer, no queremos que lo lean. No sé qué nos pasa con el volcarnos en el papel de cuerpo entero, de alma entera, de cochambre entero. Entonces, propongo como entrar por el juego, Andrea. Y para eso, les propongo, si estuviéramos en un grupo, les diría que en el grupo, pero eso lo puede hacer cada quien, piensen, o sea, en una hoja de papel, la cortan en la hojita de papel en muchos pedacitos, la doblan, hasta que tengan, digamos, unos 15 pedazos. 15 pedazos. Y entonces, en 5 de esos papelitos ponen un sujeto o un objeto. Quiero decir, hombre, lámpara, ponen algo concreto que sea un sustantivo, ¿no? Después ponen en los otros y los doblan, los dejan en una montañita. En otros 5 papelitos escriben verbos. Planchar, nadar, puros infinitivos, 5 infinitivos. Y los doblan. Y escogen luego 5 adjetivos y los escriben. Si no lo quieren hacer ustedes y hay alguien cerca de ustedes, pídanles a otro que escriban esos 5 sustantivos, 5 verbos, 5 adjetivos. O a 3 personas diferentes. Y hacemos nuestros 3 montoncitos y tomamos al azar un sustantivo, un verbo y un adjetivo. Entonces a lo mejor le salió hormiga, peinar, maravilloso. Híjole, hormiga, peinar, maravilloso. Con eso hay que escribir una historia. A ver qué se les ocurre. No tiene que ser más que una cuartilla. A lo mejor se les ocurre más. Pero con esos 3 elementos tienen que estar en la historia. Y entonces van a ver cómo se sacuden como sea y ustedes escriben algo. Y entonces estamos un poco desempolvándonos. También se puede jugar al cadáver exquisito, pero para eso necesitamos al grupo. Y se construye una historia colectiva. Con un cadáver exquisito, eso debe ser sensacional, ¿no? Sensacional. O ¿saben qué? Tienen una novela. Por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo este ensayo que les recomiendo mucho, La loca de la casa, de Rosa Montero, que es sobre escribir. Y entonces de repente yo ya veo que el libro tiene 247 hojas y leo, cuento los renglones, que normalmente son entre 20 y tantos y 30, y entonces pienso un número, 111 y 12. Y entonces abro, me pongo yo, digamos, mi propio dilema. 111, el renglón 12. El renglón 12 dice, los humanos somos muchos dentro de nosotros. ¡Újule! Ese es mi disparador. A ver qué hago. A lo mejor es una historia de ciencia ficción. No sé. Pero ya me puse mi provocador. Entonces, a veces necesitamos eso. También funcionan muy bien las imágenes, Andrea. Yo recomiendo mucho ver los cuadros de Edward Hopper,
que son cuadros, los pueden encontrar en internet, Edward Hopper. Son muy narrativos, o sea, cada una de sus estampas tienen algo terriblemente desolado, pero hay un hombre o una mujer, un tipo de luz, un mueble, una hora del día. Bueno, hay que inventarle una historia a ese personaje. ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasó antes? ¿Qué va a pasar después? Y entonces van a ver que somos un caudal de imaginación y una posibilidad de irnos a historias. Cuando yo he usado esos disparadores imagen en un taller, pensarías que todos van a escribir la misma historia. No, 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 no. Cada quien tiene algo distinto que decir. Y eso es fascinante. Porque escribir es eso, ¿qué escribo y cómo lo escribo? Son dos preguntas que hay que resolver. ¿Qué? ¿Qué es la historia, si es que escribimos historias? ¿Y cómo? Tú que escribes poesía, Andrea, pues ese es otro dilema. Y hay motivadores para cada especialidad, para una novela, para un cuento, para una poesía, para un relato. Claro, Hay un disparador distinto, ¿no? claro. En También la fin, crónica de viaje es muy útil. O sea, ahorita no estamos haciendo viajes. A lo mejor podemos por eso pensar en los viajes. Entonces, algún episodio de viaje, el viaje siempre nos saca de nuestra circunstancia normal. Y son momentos donde estamos viendo diferente, apreciando diferente, siendo diferentes. A veces ayuda. Sí, Luis, perdón. no, no te preocupes. Hay unas preguntas que mandó la gente y quisiera leerlas al aire, si nos haces el favor de contestar. Inés Manuela Dordoni pregunta, acompañar a adolescentes y preadolescentes a la distancia y entre signos de interrogación, palabras, imágenes. O sea, cómo acompañarlos a la distancia a sus adolescentes cercanos. Sí, No como maestros, sino como familia, ¿verdad? exactamente. Ok. El grupo nuestro de Entrecanos es un grupo de adultos mayores y en este aislamiento pues no tenemos el contacto habitual con la gente que es de nuestra familia o nuestros amigos. Entonces, la palabra como medio de comunicación, como este Claro. acompañamiento, pero pregunta ella si palabras e O imágenes imagen. o imágenes. Pues hasta yo creo que para los adolescentes lo mejor que hay es la narrativa gráfica. Bueno, yo creo que ahora está muy de moda esta narrativa con dibujito, como el cómic de nuestras infancias, pero hay mucha narrativa gráfica que les fascina leer. Eh, por ejemplo, pueden encontrar a un mexicano que se llama Bev, que lo pueden seguir los jóvenes en Instagram. Él siempre está contando historias con imágenes, pero historias muy interesantes. Incluso está haciendo historias ahorita de la pandemia, de las relaciones, de lo que nos pasa, pero con dibujo, ¿no? Como sketch. Y yo creo que, fíjate que es una oportunidad para que ejerzamos algo que yo no sé si ustedes lo hacían los que tienen hijos cuando sus hijos eran pequeños, pero ahora leerles en voz alta. Yo creo que a cualquiera le gusta que le lean en voz alta. Uh-huh. Yo creo que se puede hacer la hora de, bueno, esta es la media hora de lectura o de la semana, porque a lo mejor a los adolescentes está más difícil del diario, está más, pero esta semana te escogí este cuento y lo vamos a leer juntos. Yo lo leo, pero tú lo oyes, porque yo ya lo leí, lo practiqué, tú lo ves y luego platicamos el cuento. O nieto, nieta, lean este cuento. Cuentos breves, 2, 3 cuartillas. Hay un sitio en internet que se llama Ciudad Seva, como si fuera selva, pero sin la L, que tiene muchísimos cuentos. Cuentos de, digamos, no de niños, sino estoy pensando en un lector adolescente en adelante. Y creo que la lectura, escoger alguno y decir, vamos a leerlo los 2, o los 3, o los 4, nos vemos a tal hora y lo platicamos. Y entonces se hace una experiencia compartida, pero de algo muy concreto. Y son puntos de acercamiento. Yo lo recomendaría. Yo creo que también los adolescentes, yo me imagino ser adolescente ahorita y estar encerrado, está más canijo que nosotros, ¿no?
Nosotros Sí. podemos aguantar la quietud mucho más fácilmente, pero los niveles energéticos de los adolescentes es más complicado. Entonces yo creo que hay que inventar no las tareas de siempre, sino vamos a hacer algo juntos, diferente. O mándenles un cuento al que le robaron el final, le quitaron el último párrafo y cada quien lo tiene que acabar y vamos a ver cómo lo acabó cada quien. Y luego le leen el verdadero final. Y entonces puede ser muy divertido. Yo tengo un libro que se llama Leo, luego escribo, que es un libro para contagiar el gusto por la lectura y que no son cuentos míos, sino reflexiones y luego uso cuentos que ya he usado en mis talleres y con esos hago ejercicios. Son cuentos que han pasado, digamos, la prueba de muchos grupos de que les gustan, de que se relacionan con ellos. Entonces, es una posibilidad. También tengo otro libro que se llama Es puro cuento, que la editorial, si lo compran, se los manda a su casa, porque yo ya me comuniqué con ellos por si se me ocurría dar un taller virtual con ese libro. Me dijeron, nosotros lo que les dije, si existía en electrónico, me dijeron que no, porque es un cuaderno, es libro cuaderno, es para escribir en él. Pero me dijeron que lo mandaban a domicilio y es un cuaderno que te va llevando y es para que lo usen desde los adolescentes de 13 años hasta la edad, hasta el infinito. Y es un libro para lo puedes llevar tú solo, ir haciendo los ejercicios, las lecturas, ir construyendo un cuento. A lo mejor quienes están 2 o 3 en casa lo pueden hacer o lo hace el abuelo o la abuela con el nieto desde lejos. Digamos, yo creo que se pueden hacer actividades. Creo que es un momento donde nos puede gustar. Yo me acuerdo que cuando tenía un rato a solas con mi papá, no con mi papá y mi mamá, solo con uno de ellos, era maravilloso. Entonces yo creo que también se pueden privilegiar momentos de exclusividad, ¿no? Tu nieto ahorita conmigo, luego mi nieta, ¿no? O sea, vamos a tener ratos de tú a tú con diferentes actividades. Es lo que se me ocurre. Yo como ahorita lo que tengo es nieto de 1 año, 3 meses que no veo tampoco y que me duele terriblemente, pues no me hace caso si le leo cuentos. Entonces le grabo pequeñas historias en video, pero pongo no sé, agarro objetos y cuento una historia con un objeto muy breve y sé que eso sí lo ve, que su mamá se lo pasa y él ve la historia con un no sé qué y la abuela al final lo saluda y ya. Entonces, hay que inventar cosas. Sí es momento de inventar, ¿no? Sí nos da Claro. Perdón, que era una sola respuesta y ya di una respuesta kilométrica. No, muy buena. Mónica Patricia Olivera pregunta, ¿cómo componer un mensaje esperanzador para la comunidad educativa a la que pertenezco sin caer en demagogia o en lo chabacano? Pues yo creo que tiene que partir de tu propia reflexión, ¿no, Patricia? O sea, ¿dónde está la luz en esto que nos está poniendo a prueba? Es que esto nos pone a prueba como planeta, como país, ¿no? O sea, hasta el individuo, a todos nos pone a prueba esto, porque además lo que hagamos, no nada más es lo que hagamos que nos va a pasar a nosotros, sino hay una responsabilidad social también, ¿no? Por la idea del contagio. Entonces, en esto que nos está poniendo a prueba, primero ya me parece esperanzador que de esto que nos pone a prueba estamos conociendo cosas de nosotros que no habíamos mirado. No sabíamos si éramos pacientes, no sabíamos si teníamos otra vez voluntad de comunicarnos con la palabra hablada. Desde que existe el WhatsApp hemos dejado de ejercer la comunicación oral, ¿no? Ya nadie le habla por teléfono a nadie, por ejemplo. Entonces, quizás el mensaje esperanzador es, ¿cómo vamos a hacer? O sea, esto va a acabar. Esa es la primera esperanza. Esto va a acabar. No tenemos el dato preciso, pero de que va a acabar casi totalmente cuando exista la vacuna es un hecho, ¿no? La vacuna nos va a cambiar, desde luego, nuestra sensación de miedo y de vulnerabilidad. Pero dentro de esto que es un aprendizaje y que va a acabar, ¿cómo voy a vivir yo después de que acabe esto? ¿Qué voy a reformar? ¿Qué no quiero que sea igual que antes?
O sea, mucha gente está diciendo, ¿no? De repente en redes, no, yo estoy muy a gusto. Yo estoy muy a gusto porque cocino y nunca cocinaba. Porque me siento en la mesa y hago rompecabezas que no hacía con nadie desde el no sé qué. Pero también estamos diciendo todos, ¿cómo hace falta el contacto humano? Esto que no nos va a dar lo virtual. Yo lo que más extraño es abrazar a mis hijas y a mi nieto. Es lo que más extraño. Y eso es insustituible. Entonces, el valor del abrazo. Cuando salgamos y nos podamos tocar y abrazar con los que más queremos, no olvidemos que hay que hacerlo muy a menudo, que hay que abrazarnos, ¿no? Que hay que, cuando ya no sea un peligro el contacto físico, hay que darnos la mano, hay que, hay que estar, hay que estar. Porque ahorita estamos, pero lo difícil es que no podemos estar en el silencio. O sea, ahorita como estamos, por ejemplo, no podríamos quedarnos callados todos. Tenemos que estar llenando de sonido. En cambio, cuando no teníamos que acudir a este tipo de comunicación, también podemos estar juntos en silencio y eso tiene un valor. O por lo menos son las cosas que yo he pensado, las cosas que yo no veía antes. La importancia de estar juntos en silencio también tiene un peso. También es muy bonito poder estar sin tener que hablar también, pero necesitas la cercanía del otro, ¿no? El gesto del otro, el calor del otro. Entonces yo creo que el mensaje esperanzador, yo lo que haría es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Y cómo vamos a usar esto que estemos aprendiendo cuando salgamos, cuando ya nos podamos reunir? Pues también el valor de la reunión, ¿no? Por ejemplo, para mí un aprendizaje duro ha sido reconocer que tengo una edad vulnerable. Perdón, pero yo no me pensaba vulnerable, ¿no? Tengo 64 y somos edad de riesgo, pero yo no me pensaba así como que había que tratarme como cajita de cristal, ¿no? Y ahora nos tenemos que tratar. Entonces, ¿cómo negociamos con esa juventud que todavía hay y que tendremos quizás hasta el final de la vida? Ese deseo vital y también la necesidad de cuidarnos. Pues otro aprendizaje, ¿verdad? Cuidarse. Quizás cuidarse es un aprendizaje. Siempre estamos cuidando a los otros, ¿no? Creo que nos da por cuidar a los otros. Nos ha dado toda la vida. Y entonces un poco es el autocuidado. Entonces cada quien debe pensar, yo creo que ya lo ha pensado. Hay días horribles y negros, ¿no? En este encierro que dices, qué desesperante, no le veo salir. ¿Cómo? ¿Cuándo se va a acabar y cómo va a ser? Y pues también se vale, y se vale enojarse y estar un día de pésimo humor. Ya uno arregló su casa, ya tiró lo que tenía que tirar, ya hizo el ejercicio, su rutina, la rutina que te salva, no sé qué, y de repente hay días de todos modos que ves negro, ¿no? Pues sí, así es parte del aprendizaje, pero vamos a dar digamos, educación. Ya me fui por otro lado, Patricia. Cuando dices educación, no sé bien a quién te refieres, pero yo creo que los chicos lo que más ansían es volver a la escuela. Las mamás de los chicos también. Los maestros, yo doy clases, es agotador darlos de manera virtual, es agotador. Aunque me queje yo del traslado al lugar donde doy clases, me he quejado. ¿Saben qué? Ya no me voy a quejar. Ya me di cuenta que me gusta dar la clase presencial, que estar frente al grupo no es lo mismo que teclear los ejercicios, responder en la maquinita, porque ni siquiera los veo, es de otro sistema. Entonces, pues hace revalorar y replantearse, una forma de vida también es, desde mi escritorio, hacer todas estas cosas. Entonces vamos a sacarle jugo a la experiencia y a saber y a reconocer que estamos viviendo un momento de la historia único, ¿no? Y que tendremos que salir fortalecidos porque el instinto de supervivencia es el que priva. Y no sé cómo decirte que des el mensaje, pero quizás hay 10 puntos, hacer un decálogo de 10 cosas que me están pasando buenas y que van a ser mejores cuando esto se acabe.
o que voy a extrañar cuando esto se acabe, o que ya no quiero que pasen cuando esto se acabe. Hacer ese ejercicio, ya nada más pensarlas, pues es esperanzador. Estamos con la idea de lo humano, qué necesitamos los seres humanos para vivir. Y desde luego somos seres colectivos y seres afectuosos y seres sociales y seres que también necesitamos nuestros retiros y nuestros momentos solitarios y silenciosos. ¿Cómo equilibrar todo, ¿no? Quizás nos está enseñando la necesidad del equilibrio. Y la esperanza es eso, habremos aprendido algo que de otra manera no hubiéramos aprendido. Ah, aquí está algo diciéndome, Andrea. No sé si alguien me quiere preguntar algo más. ¿Luis está ahí o ya no? Ah, porque ya no lo oigo. Leo lo que me puso Andrea Poc. Ya te contesté, Andrea. Qué bueno que puedas, que la escritura sea un arte terapéutico. Qué fuerte y qué bien que nos lo compartas. Luis tiene el micro apagado. Luis no sabe eso, creo, ¿verdad? Tú no oyes, yo no te oigo, Andrea. Andrea, está silenciada. Bueno. Ya te oímos, Luis. Qué bueno, porque no se apagó el micrófono, no sé por qué, y no lograba activarlo. Aquí voy con la siguiente pregunta. Me dice Patricia Fernanda Bernal, desde tu experiencia, ¿cómo la escritura puede ayudar a superar una situación de crisis? Pues yo creo que por la capacidad de, primero, de inventar historias, y otra, por la posibilidad de manifestar por escrito para ordenárnoslo para nosotros mismos, cómo nos sentimos. Ahorita me decía Andrea que para ella es terapéutico junto con sus pacientes, las historias de vida. Pues es momento de que uno escriba sobre también sus historias de vida. La vida, digamos que ahorita la vida nos está dando una parte, ¿no? Un paréntesis. Bueno, a lo mejor nunca has escrito, pero ¿por qué no empiezas a escribir? Escribe de tu adolescencia, escribe del momento tal. Eso ayuda a reflexionar, a curarse, y no digo, a curarse del aburrimiento, si es que están aburridos, pero está prohibido aburrirse. Somos suficientemente interesantes, o el género humano es suficientemente interesante para que no nos aburramos. O sea, podemos ver cuadros, oír música, ver series insulsas que nada más nos distraigan, ver danza, oír ópera. Ahorita podemos hacer, o sea, estamos expuestos a una serie de manifestaciones que normalmente la vida no nos da tiempo de atender todo eso, ¿no? Yo casi no veo ópera y ahora me he dedicado a ver ópera y estoy fascinada porque tengo la paciencia de dedicarle 3 horas, ¿no? ¿Cuándo le dedica uno 3 horas a una ópera? Ni la vida no da mucho. Y además son producciones maravillosas que no llegarían y que son muy caras y las están dando gratuitamente en internet y eso está increíble. Pero escribir, o sea, el hecho de la escritura hace que tengamos que tener nuestra cabeza ocupada por resolver en palabras lo que queremos escribir, lo que queremos comunicar. No necesariamente a otro, como hace rato me preguntaban sobre un mensaje. Comunicarlo, ordenarlo, escribir una historia loca, terrible,
es momento o de jugar o de sentarse a hablar con uno mismo. ¿Y cómo se habla con uno mismo? Pues escribiendo. Entonces yo creo que es una manera, fíjense, cuando uno pone un título o cuando pone la fecha uno, yo nada más sentí, porque a mí me gusta escribir a mano lo personal. Si yo escribo ahorita abril 28, no sé por qué yo ya siento un placer. Y yo ya empecé a ordenar algo, porque ya puse una fecha. Estoy hablando de un día, de este día. ¿Qué voy a decir? Hoy vi el Iztaccíhuatl. Hoy, por primera vez en muchos años, la luz del día me permitió observar la silueta de la mujer dormida. Es primavera en la Ciudad de México. Ya se acabaron las jacarandas y hemos tenido en este encierro la oportunidad de ver la floración y cómo ya los árboles se vuelven verdes otra vez, ¿no? Y me empiezo a acordar de una primavera, de otra primavera, de mucha. Y, y entonces yo empiezo a soltar en palabras y yo ya estoy ocupada con la escritura. Ya no estoy ocupada en la desazón, el miedo, la información, la sensación de vacío de la gente que no veo, de mis muy queridos. Y empiezo a permitir que la palabra escrita se encargue de mí. Estoy dialogando. Es que escribir es dialogar con el papel. Es más, dialogar con uno o con aquel mundo de mentiras que uno está haciendo, pero uno está poniéndose obstáculos. ¿Y cómo es la cara de ella? ¿Y qué le va a decir a él? Y estoy poniéndome obstáculos si es que decido escribir una historia de la imaginación. Y entonces, de cualquier manera, al ratito se darán cuenta que están más en ese mundo de palabras por ese rato que en el mundo verdadero, en este cuarto, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, los días que no quiero, que digo, ay, estoy escribiendo la novela y de repente digo, ay, no se me ocurre, qué flojera tengo, ¿no? Porque a veces da mucha flojera también, porque uno dice, ¿y para qué? ¿La acabaré? ¿La publicarán? ¿La leerá alguien? Y de repente empiezo con una pereza, pero digo, tengo que empezar. Y entonces pongo la primera oración que es, ¿no? Una oración de esas que salen. Pero al rato esa oración llama a otra y llama a otra y de repente ya se me quitó ya me olvidé de mí. Ya estoy escribiendo esa historia y salgo muy satisfecha de haberle dedicado ese tiempo y de tener visible en la pantalla, no sé, 4 cuartillas de palabras que yo logré poner en el papel. Ya, es jauja, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que sí. Andrea Poc nos dice, en mi caso particular trabajo con pacientes en cuidados paliativos y fin de vida, y a través de la escritura encontré el arte terapéutico junto a ellos. Sus historias de vida son muy disparadores. Sí, sí, me produce gran admiración lo que haces, Andrea. Y me parece que si tú lo estás viviendo como una experiencia concreta, pues quizás es una manera incluso mucho más efectiva de comunicarles a los demás que esto funciona, ¿no? Que escribir funciona, ¿no? Aquí dice también, y me gusta lo que escribiste, es sanador autopensarse, autosentirse, autoproyectar emociones y dar cauce a ellas. Posteriormente, ver tus palabras plasmadas o escritas en una hoja y organizarlas en ese papel hace que puedas comunicar a lo que resulta tan difícil ponerle voz. Yo a veces digo, escríbanle una carta a alguien que a lo mejor ya no está, ¿no? Escríbanle una carta, no sé si ya no tienen a su madre con ustedes, una carta a su madre, una carta a su madre. Voy a decirle cosas que le quiero decir, de todo tipo, pero la tengo que poner al tanto. Ella no sabe de la pandemia, hay que avisarle porque no conoció esta situación. ¿Cómo se la voy a explicar? ¿Cómo se la explico? Y ya empezó el primer dilema. Y van a ver que todo eso nos ordena, nos sirve, nos conforta, porque además afectivamente
pues resulta que estamos con ella mientras le escribimos, ¿no? Estamos con ella, Yo hago eso muy seguido. ¿verdad? Escribirle cartas a mi mamá. Sí, y te sientes bien, ¿no? Uy, sí, muchísimo. Muy, Sí, muy bien. Me sirve así de catarsis, ¿no? sí, Pues sí, es una relajación que se consigue a través de expresar lo que uno trae adentro y transmitirlo a alguien que uno quiere. claro, Que no esté claro. presente es una cosa, pero que lo sigue uno queriendo, por supuesto que ahí está, ¿no? Claro. Por ejemplo, a los que tienen ahorita nietos pequeños o, no sé, hijos, a lo mejor cómo explicarles la pandemia o cómo explicarles este momento raro con un cuento. ¿Cómo hacer un cuento con este momento raro, no? Lo que se encontró Luisito en el closet, que nunca había visto porque siempre estaba en la escuela jugando, yendo al fútbol, pero abrió el closet y encontró algo, ¿no? O sea, podemos hacer historias para los demás que ayuden a transitar en los días difíciles, Claro. ¿sí? Dense permiso y no se autocensuren en términos técnicos, no se autocensuren, dense permiso. ¿Algún mensaje de cierre, Mónica, si me hicieras el favor? Bueno, que yo, así como les empecé enseñando mi libreta, yo he tenido libretas toda la vida junto a mí. Tengan una libreta. No es lo mismo que escribir en la computadora, porque la libreta se la pueden poner en el corazón, ¿no? La pueden estrujar, la pueden oler, pueden empezar por el revés o en el revés marcar algo que es, no sé, porque acá va lo que tiene cierto orden. O no, soy una desordenada y empiezo por en medio, no sé. Esta es una extensión de uno mismo. Y yo creo que tener una libreta para ideas, para los días, para la escritura, así, la escritura, lo que sea que quieran escribir. Lista del súper, pónganla al final, pero es escritura. Es más, nuestras listas de súper en la pandemia van a ser una forma de documento de cómo vivíamos en estos días. Entonces, una libreta sería lo que yo recomiendo. Se pueden encargar, ¿verdad? Si no tienen libretas. Una libreta que los extienda, que las extienda, que los personal, que sea su persona en palabras, para que se den cuenta que efectivamente la escritura es un algo orgánico, es un algo incluso, va del adentro, desde la cabeza, pone en juego tantas cosas, pero incluso pone en juego el movimiento de la mano, el deslizar, el tiempo que nos toma, la pausa, el punto, el espacio que dejamos, los 3 renglones que nos saltamos, lo chueco que escribimos, es orgánica y les va a decir, va a producir cosas en el momento y después. Yo siempre de repente agarro mis libretas y las abro como abro el libro al azar y me leo algo que escribí en el 2005. ¡Wow! Digo, ¿eso me estaba pasando? Y entonces a veces entiendo cosas, a veces digo, desconozco a esta mujer que escribió esto, pero existió porque escribió, ¿no? Eh, Son extensiones de uno mismo. Y yo creo que en este momento necesitamos todo tipo de extensiones, ¿no? De tu taller, Mónica. Mira, mi taller, tengo uno que damos físicamente en Coyoacán los miércoles de 6 a 9, donde está Andrea, pero no había dejado de ir Andrea precisamente, fíjate, la movilidad en la Ciudad de México es tan complicada que ahora que es virtual, Andrea ha podido unirse. Una chica que vive en Orizaba también va a entrar este miércoles. Entonces, tenemos este espacio de compartir textos que nos funcionan los miércoles de 6 a 9. Y yo creo que nuestro encierro, o sea, yo pienso que esta experiencia virtual, a pesar de que a lo mejor se relaja a principios de junio, que en realidad vamos a seguir haciendo muchas cosas de manera virtual por un tiempo. O sea que este año va a ser raro,
en ese, o sea, no va a volver de golpe todo a la normalidad, no, ya lo sabemos. No. Y seguramente me animaré a dar otro taller de esta manera, por si les interesa, por si alguien quiere comunicarse, pues simplemente con que les des qué hacemos, mi teléfono o qué hacemos en el WhatsApp o el sí, correo. Tu Si te página. parece bien, pues, podemos poner la página y Mi publicar en página. las redes sociales de nosotros, ¿no? Mi página, mira, aquí la estoy poniendo, que se llama monicalavinescritora.com y ahí hay una forma de contactarse conmigo. Sí. Y les aviso cuando sea vía tu página o Luis, te aviso, porque me van a hacer una como entrevista en streaming. Voy a presentar mi novela más reciente, Todo sobre nosotras, en streaming, en Gandhi, el 11 de mayo. Entonces, yo Estaremos si quieren atentos. les aviso para ver si me acompañan, ¿no? Pero, por supuesto, cuenta con nosotros. Muy bien. Claro muy que bien. sí. Mónica, gracias, Pues gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Andrea. De que estás nada. por ahí. Gracias a Gracias. todos, ¿eh? Te Gracias escuchamos. por Hasta esta luego. invitación. Los saludo hasta Gracias. Argentina y todos lados donde estén. Bye. Gracias, Hasta luego. Mónica. Gracias. Gracias, Hasta luego. Andrea. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.